La Fiscalía General de la Nación, ahora en manos de una amiga muy cercana, extraordinariamente cercana del ministro de Defensa, que estuvo con él haciendo maravillas en Guatemala, de donde fue expulsada, está cumpliendo su tarea. No bien posesionada, denuncia al presidente Álvaro Uribe Vélez, lo que no se había hecho. Todos los fiscales anteriores que habían conocido el problema habían dicho: contra el presidente Uribe no hay nada. Representante a la Cámara por el Centro Democrático, Hernán Cadavid, muy buenos días. Doctor Fernando, buenos días a usted, a la audiencia y por supuesto, bueno, siempre gracias por estas oportunidades que permite en este caso para tratar un tema tan delicado y tan peligroso para el país como lo que está sucediendo ahora en este nuevo mandato fiscalía con estos hechos. Usted lo dice, tan peligroso para el país. La imagen de Colombia, ¿en qué queda? El mejor presidente que Colombia tuvo en 200 años, acusado ahora como un sobornador de testigos. Hágame el favor. Se necesita no haber conocido al presidente Uribe ni un minuto para decir semejante torpeza. Y que el presidente Uribe está interfiriendo en un proceso penal absurdo que se ha organizado en su contra. Doctor Cadavid, usted conoce muy bien este proceso. Cuéntenos en qué consiste y por qué se dice que el presidente Uribe pudo sobornar testigos. ¿De dónde sale semejante infundio? Pues doctor Fernando, al ser un proceso que lleva ya tantos años y tantos hechos, tantas inconsistencias, tantas vulneraciones de garantías fundamentales, es importante hacer un rápido recuento para ubicar nuevamente a la opinión pública, en general al país, sobre lo que aquí ha sucedido. Lo primero es recordar que desde el año 2011-2012, el señor Iván Cepeda, inclusive antes de ser congresista de la República, representante de la Cámara, ya caminaba a cárceles de Colombia con la excusa de Defensoría de Derechos Humanos, buscando testimonios, presionando opiniones, versiones, todas dirigidas a atacar al presidente Uribe y familia, buscando relacionarlo con grupos paramilitares. En toda esa tarea, no es sino hasta el año 2014 cuando entra el presidente Uribe al Congreso de la República, en aquella primera, digamos, elección del Centro Democrático, cuando todo este proceso avanza y antes pues él ha presentado una denuncia en contra de Iván Cepeda de acuerdo a esas actividades. Nada sucede, doctor Fernando, hasta el año 2018, cuando en manos de, hay que decirlo, con nombres propios, el señor José Luis Barceló asume una denuncia también presentada por el colectivo de abogados José Alvear Restrepo, que ha sido el brazo jurídico de toda esta artimaña, junto con sus ONG, que hay que decir además, son los mismos nombres, pero cambian de fachada cada que corresponde, pues determinan que la denuncia presentada por el presidente Álvaro Uribe termina siendo el arma con la cual utilizan toda esta estrategia jurídica en su contra. Al punto que todo ese proceso que ha estado atravesado por las llamadas chuzadas por error, cuando escuchan al presidente Uribe de manera ilegal durante 35 días, lo grave no es eso, lo grave es que en la misma chuzada por error hubiese servido de prueba para demostrar que en palabras y actos del presidente Uribe nunca hubo una actuación ni una indicación ilícita, pero ha quedado también la conclusión hoy, año 2024, que esto no se ha tratado de un proceso jurídico, ni probatorio, ni normativo, ni sustentado en normas o garantía fundamental alguna. Aquí la única, digamos, intención ha sido llevarlo a donde lo han llevado, traerlo al punto en que hoy se encuentra, haber eliminado
por completo cualquier antecedente jurídico. Compararon como nunca había sido posible la figura de la indagatoria de la ley 600 con la figura de la imputación de la ley 906 solamente porque era Uribe. Ahí se han trastocado todas las reglas procesales. No, como usted bien lo dijo en su introducción, después de 2 solicitudes de preclusión por parte de la Fiscalía que había desplegado todo su aparato investigativo, ahora de manera, entre comillas, sorpresiva, porque no sorprende, sin que haya mediado, ni, doctor Fernando, ni prueba alguna nueva, ni hecho sobreviniente, ni acto extraordinario que le permitiera al nuevo fiscal del caso haber variado la calificación, pues ahora dice que lo llama, que presenta la acusación y se abre la etapa del juicio, doctor Londoño. Qué horror. Doctor Cadavid, las personas que se equivocaron de teléfono, se equivocaron, póngalo entre comillas, porque obviamente Yes. es un sarcasmo. Esas personas que se equivocaron de teléfono y que cuando descubrieron que el teléfono no era de la persona procesada, sino de Álvaro Uribe, mantuvieron las escuchas y las utilizaron como prueba. ¿Esas personas no han sido perseguidas penalmente? ¿Eso es un delito o no es un delito? Sí, Intervenir sí, por supuesto. teléfonos de personas que no están acusadas, que no tienen nada que ver con el proceso, pero sorpresivamente, un teléfono entre cuántos miles. Presidente Uribe se ganó la lotería, ¿no? Sí, Una eso es un baloto, mejor un dicho. baloto, se ganó el baloto. Y entonces eso lo descubren rápidamente, pero no paran las escuchas, sino que las escuchas continúan. Eso no es un delito, doctor Cadavid. Sí, claro, por supuesto lo es. Y, digamos, el contexto de todo esto, doctor Londoño, es que eh, hay que decir que en ese momento no se había instituido todavía la sala de instrucción de la Corte Suprema de Justicia y estaba en manos la investigación de la sala penal de la Corte en cabeza de José Luis Barceló. Que recordarle a la audiencia que de manera absurda él sale a dar una explicación en donde, por supuesto, a los ojos no de un experto del derecho penal, sino de cualquier ciudadano, es inverosímil e insultante para la inteligencia de cualquier persona la razón que da Barceló. Y él dice, es que se trastocaron unos papeles y entonces se confundió el número de teléfono con el del señor Wilson Córdoba Manyoma, un ex representante a la Cámara del Chocó, y por escuchar a Manyoma terminamos, oh sorpresa, escuchando al señor Álvaro Uribe. Pero además, doctor Londoño, cuando se escuchan los audios, la primera interceptación que el país conoce o que debió haber conocido la justicia y los investigadores, señor Óscar Álvarez, investigador del CTI, hoy en plena impunidad, total impunidad. La primera razón o tono de voz que escuchan decir es: aló, buenos días, habla Álvaro Uribe, porque es una llamada que él está sosteniendo con una emisora del departamento del Casanare, de la ciudad de Yopal. De ahí en adelante lo escucharon durante 35 días más. Hay un elemento adicional. El investigador le informa al magistrado auxiliar que sale de la Corte Suprema de Justicia, ambos magistrados auxiliares, y hoy recalan en la JEP. Con eso les pagaron, doctor Londoño. Allá los llevaron cuando terminaron su periodo en la Corte. Y cuando él le dice el investigador al magistrado auxiliar, estamos escuchando a la persona que no es. ¿Sabe cuál es la respuesta del magistrado auxiliar? Siga, continúe, siga. Después inventan la figura del hallazgo inevitable. Nos encontramos esto por error, pero pues ya lo escuchamos, sigamos escuchando y aquí encontramos una prueba sobre la cual derivamos todo esto. Es absurdo lo que ha pasado, pero déjeme agregarle muy rápidamente. Tantas cosas, esto es para una enciclopedia una enciclopedia de la infamia en un proceso penal. De Yanira
alias La Chiqui, miembro de las FARC. La Corte Suprema de Justicia. Aparece en el escenario la esposa del aparente y llamado testigo estrella. Luis Hernández, José Luis Barceló y Castro Caballero, magistrados, dan una orden de policía judicial, cargan a Deyanira con micrófonos y se la envían al abogado Diego Cadena en su momento. Resultó que Deyanira era un miembro de las FARC, es decir, la Corte Suprema de Justicia conestó con un miembro de las FARC miliciana, la cargaron de micrófonos de manera oculta para ir a escuchar al entonces o en ese momento investigador o abogado que hacía gestiones a nombre del presidente Uribe, Diego Cadena, en ese instante. De esa magnitud son los hechos que han atravesado este proceso y que hoy abocan al presidente Uribe a un hecho sin precedentes de infamias judiciales en Colombia, llevándolo a una etapa de juicio. ¿Qué dice la Fiscalía General de la Nación cuando, después de haber solicitado en 2 ocasiones distintas la preclusión del proceso contra Álvaro Uribe, ahora en manos de una persona que le debe favores muy especiales al ministro de Defensa y al presidente de la República, cambia de parecer? Está dicho, ¿por qué cambió? Está dicho qué hecho nuevo apareció. Está dicho qué valoración de hechos anteriores no se había hecho que ahora sí se haga. ¿Qué dice ese documento de la Fiscalía General de la Nación para dar semejante volantín? El volantín que dio fue que apareció una fiscal nueva, muy agradecida como está con Gustavo Petro y con las personas que promovieron su designación en la terna. ¿Cuál es el argumento? Doctor Londoño, no hay un hecho nuevo y tampoco lo expresa la Fiscalía. Solamente hay rasgos característicos que dejan concluir que hay una animadversión sobre la figura del presidente Álvaro Uribe. Todo empieza desde el comunicado, cuando usted, su equipo o cualquier oyente puede buscar el comunicado y ya no se refieren al presidente Uribe como presidente o expresidente, sino que le dicen el ex senador Uribe. Aun cuando él nunca ha sido de esas vanidades, pero hemos entendido que las personas que sienten o creen que le quieren dar un trato despectivo, lo llaman ex senador. Así lo trata el comunicado de la Fiscalía cuando anuncia que lo llevará a la acusación. Pero además vamos a lo sustantivo. El escrito de acusación que se ha conocido y que han radicado ante los jueces es una vergüenza. Está lleno de hierros, errores, confusiones en los hechos. Mezcla las características de los episodios sobre los cuales se están investigando. Confunde los hechos y los episodios para cualquiera que conozca el proceso con ni siquiera un nivel de profundidad, con una mediana claridad. Entiende que el escrito de acusación está hecho por alguien que no dimensiona o no conoce o quiere confundir el proceso o no le interesa conocerlo o simplemente tiene el propósito de lo que estamos configurando. No es un error esto no es un error de buena fe. Aquí ya no se puede admitir la teoría de errores, como lo han traído el proceso desde el error en la filtración del proceso, cuando solamente se lo entregaban por pedazos a Daniel Coronel, el error de haberle ocultado el proceso a la propia defensa y al mismo presidente Uribe, el error de cuando el presidente Uribe solicitaba que se le escuchara en versión libre y lo llevaron directamente a la indagatoria en toda una puesta en escena donde el magistrado, ahora sí de la sala de instrucción, César Reyes, hizo entrar fotógrafos como nunca había sucedido para mostrar a Uribe en el banquillo, el error, entre comillas, de que César Reyes, magistrado de la sala de instrucción que dicta la medida de aseguramiento, nunca declaró, nunca lo hizo, que fue asesor del gobierno Santos para las negociaciones de La Habana, es compañero de Pilar Rueda, esposa del señor Iván Cepeda. Todo eso ha aparecido sobre supuestos errores y pues esta vez ya no se puede admitir bajo ninguna circunstancia esa teoría, porque aquí lo que ha habido es un ánimo predeterminado a como dé lugar de encontrar una condena.
Doctor Cadavid, esto tiene unas dimensiones distintas, la dimensión que tiene para las personas como usted que conoce a fondo el proceso. Las personas que como nosotros lo hemos conocido derivado de las noticias que han venido saliendo del proceso y estamos enterados de esa infamia. Y luego, las personas que no saben nada del proceso, sino de la noticia. La noticia para el mundo es terrible. El mejor presidente de Colombia acusado por soborno con unos bandidos, para sobornar unos bandidos y para que cambien su versión sobre unos hechos y por interferir en los procesos judiciales. Esto tiene una gravedad inmensa para el prestigio de Colombia y para nuestro propio sentimiento de valores. ¿No le parece? Que esto No, absolutamente. en manos de un tercero, de una persona cualquiera en Chile o en España o en Alemania, dice, vea, estos colombianos, ya, el presidente Uribe dice que el mejor presidente que habían tenido y es un bandido que soborna bandidos. Esto tiene una gravedad inmensa, doctor Cadavid, para el prestigio de Colombia. No, la tiene sin duda para la estabilidad jurídica de un país, para la institucionalidad y representatividad institucional de un país. Pero aquí hay un tema de fondo, doctor Fernando, que hay que saber analizar y usted con su experiencia, su capacidad sabrá entender que aquí solamente, más allá de destruir la reputación, la honra del presidente Uribe, de desdibujar la ecuación de lo que debió haber sido. Yo le quiero dar una experiencia de cómo lo viví. Y mientras llegaba la noticia del llamado al juicio, estaba empezando la plenaria que se instituyó como Día de las Víctimas, que se convirtió en una tribuna para los victimarios en Colombia. Qué decir que el Día de las Víctimas, una de las personas que estaba subida en el atril de la plenaria del Congreso, fue Congreso Pleno, Sandra Ramírez, la esposa de Tiro Fijo. En eso convirtieron el Día de las Víctimas. Ese día, mientras daban la noticia sobre el llamado a juicio del presidente Uribe, quienes gozaban amplios en la plenaria del Congreso era las FARC. Quiero darle un segundo elemento. El perseguidor mayor del presidente Uribe, bajo todas las circunstancias, se llama Iván Cepeda. No habían terminado todavía la fiscalía de dar la noticia cuando Iván Cepeda ya estaba diciendo que era la oportunidad para que en Colombia pudiéramos encontrar un gran acuerdo nacional, decir la verdad y esclarecer todos los crímenes y casi que hacer un pacto de punto cero para los colombianos. Cuidado que esto es lo que pueden estar utilizando para poder decir que entonces como todos estamos mezclados en procesos, venga, resolvamos los procesos de todos y borrón y cuenta nueva. Pueden Claro. estar utilizando ese instrumento para poder presionarnos como un sector político del país a que aceptemos una estrategia de impunidad general para todos. Y aquí es claro que nadie está buscando impunidad ni nos van a presionar sobre eso, pero para allá van y es lo que están buscando. Para eso la reforma Finalmente, constitucional de Petro, ¿no? pues por Pa- supuesto, Para ellos el punto quieren final. generar unas condiciones para el punto final. ¿Y a quién quieren beneficiar con el punto final? Ellos no están pensando en quién benefician de nuestro lado, ni es que lo estamos buscando, ni necesitamos que nuestras situaciones a las cuales nos han inducido forzosamente, después de lo que aquí acabamos de contar, nos han llevado ficticiamente a un escenario de dificultad judicial, de real dificultad judicial sobre hechos ficticios o narraciones ficticias, para poder decir, usted necesita resolver sus problemas, venga, hablemos, hagamos un gran acuerdo nacional, casi que vamos a declararnos una impunidad y un borrón y cuenta nueva, y usted necesita participar de esto. No había terminado la noticia de la fiscalía cuando ya el mismo perseguidor, Iván Cepeda, le estaba haciendo este planteamiento al país. O sea que puede ser esto para donde nos están llevando, y es claro que
nosotros tendremos todos. Yo no hablo a nombre del presidente Uribe, ni más faltaba, sería una falta de respeto. Cuando digo nosotros es esto que representamos, no estamos buscando salidas de impunidad para poder resolver problemas. Aquí se tendrá que enfrentar inclusive la adversidad de lo que ellos han ido creando mediáticamente, judicialmente, políticamente, porque es lo que han tratado de hacer, crear un escenario de hostilidad para llevarnos a un punto de debilidad, pero bastante equivocados están. Bastante equivocados están. Firmes Cachirí, decía nuestro héroe en la guerra de independencia, ¿no? Firmes, firmes. No Firme, tenemos nada doctor de qué Londoño. arrepentirnos ni vamos a cambiar una supuesta De pie, impunidad para Álvaro Uribe con la impunidad real para todos los que han sembrado de terror y de horror a Colombia. Y le han sembrado de de cocaína, acuerdo. además, para Así decirlo es. al paso. Doctor Hernán Cadavid, muchísimas gracias por contarnos estas verdades dramáticas que nos llenan de vergüenza y de horror. El presidente Uribe perseguido de manera tan infame, pero firmes Cachirí, que no lo olvidemos. Muchísimas gracias por estar con nosotros en la hora de la verdad, doctor Cadavid. Muchas gracias, doctor Londoño. Y firmes es la palabra. Ahora más que nunca, a la audiencia, a quienes nos escuchan, que son muchísimas personas, miles y miles de personas, la palabra es firmes en este momento. Muchas gracias. ¿Recuerdan ustedes? Firmes Cachirí. Y recuerdan que tienen el compromiso de decirnos